Hola, 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 iglesia, familias. Una bendición, un gozo, como siempre, el poder estar nuevamente dándoles el consejo de la palabra. Bueno, espero que ya estemos todos listos ahí en su hogar, con su familia, con su Biblia, su libreta, con la cena del Señor. Y bueno, quisiera que orásemos al Espíritu de Dios, que pongamos esta reunión en sus manos para que sea de bendición, ¿verdad? Para que pueda usar mi vida y para que cada palabra pueda llegar al corazón de ustedes, enseñarles, instruirles y pues que cumpla, ¿verdad?, el propósito, la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a orar. Padre, Señor, te damos muchas gracias en este día. Gracias, amado, te doy por cada familia, por cada varón, mujer, joven, adolescente, niño que pueda estar viendo esta enseñanza. Padre, que la palabra sea de gran bendición para ellos, que tú me ayudes, que derrames de tu gracia sobre mi vida para poder hablar con claridad, con sabiduría tu palabra. Abre el corazón de cada familia, Señor, ahí en donde están. Que ellos tengan una reverencia por tu palabra, un hambre, Señor, por tu palabra, y que esta enseñanza pueda producir un gran fruto y sea una semilla que se siembre en el corazón de cada uno de los que la están oyendo, de los que la están recibiendo. Nos ponemos en tus manos, precioso Espíritu de Dios. Toma el control en todo lugar, en todo tiempo, Señor, en cada parte de esta enseñanza, durante todo este tiempo, que tú nos ayudes, Señor. Nos abandonamos a tu gracia y a tu gran misericordia. Y te honramos y te damos la gloria en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos viendo estas enseñanzas. Ya llevamos un buen tiempo, ¿verdad? Prácticamente desde que estamos ahí en la cuarentena, en el encierro. Y ahorita hemos estado hablando sobre el propósito de la oración. Y hemos visto que el título de la serie es Los propósitos del desierto. Y estamos viendo sobre la oración, ¿verdad? En el desierto. Y yo creo que ahorita es un tiempo donde más, ¿verdad?, deberíamos de estar en oración. Todo el tiempo tenemos que orar, pero hay tiempo donde se nos llama, donde se nos insta a estar aún más tiempo en oración. Y hemos visto que necesitamos aprender a orar, ¿verdad? Hemos basado esas enseñanzas en poder aclarar y poder asentar algunos puntos con respecto a la oración. La mayoría pensaríamos quizás que sabemos orar, pero hemos visto que la palabra dice que no sabemos orar. Romanos 8:26 dice, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces el Espíritu de Dios tiene que intervenir para poder corregir y para poder pedir de alguna manera o de la manera correcta algunas en nuestras necesidades. Y bueno, y hace 8 días veíamos sobre algunas advertencias que el Señor Jesús nos daba con respecto a la oración en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Y veíamos 2 actitudes que el Señor ordena a usted y a mí que no tenemos que tomar al orar. Y veíamos una de ellas es el no orar como los hipócritas. Veíamos que ellos se centran mucho en el reconocimiento y no en la recompensa. Entonces, cuando a nosotros nos interesa más, ¿verdad?, el reconocimiento que la recompensa, pues vamos a caer en esa categoría. Y Dios nos insta a no caer en esa actitud. Y la otra actitud veíamos que hablaba con respecto a no orar como los gentiles, porque dice que ellos oran con mucha palabrería, ¿verdad? Y fingen la voz y hablan de una manera. Es muy desagradable cuando un hombre, un padre de familia, un esposo o un hijo en su hogar habla de una manera y delante de la gente habla de otra manera. Algunas veces hay hombres que en su casa nunca tienen una actitud de amor hacia su esposa, nunca tienen una actitud de bendición hacia sus hijos, y cuando vienen a la iglesia o cuando están en otro lugar, le dicen a la esposa, mi vida, ¿verdad? Y la esposa pues se asombra, ¿verdad? Dice, pues ¿a quién le habla este? Si en la casa nunca me dice eso. Entonces, esa situación no es agradable delante del Señor. Y bueno, le llama palabrería. Y dice que ellos pensaban que por su palabrería iban a ser escuchados. Entendemos que no, ¿verdad? Entonces, Él nos insta de alguna manera a no caer en esas situaciones. Y veíamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11,
la petición de un discípulo o de todos los discípulos, ¿verdad? Yo creo que habló en nombre de todos los discípulos y él le decía, Señor, enséñanos a orar, así como Juan también dice que enseñó a sus discípulos. Y de ahí hemos tomado esta parte, ¿verdad? Que el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 11, cuando a él le dicen que les enseña a orar, vemos que él no les enseña una oración, ¿verdad? Oía que algunos dicen que el Padre Nuestro es la oración del Señor. Y entendemos que no es una oración que habló el Señor, porque en el versículo, me parece que es en el versículo 12, aquí lo apunté, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor jamás pudo haber dicho esa oración de su parte, porque Él jamás pecó. Entonces entendemos que no es, ¿verdad? No es la oración del Señor, no es una oración para repetir, ¿verdad? O sea, en la religión tradicional les dicen que cuando cometen un pecado les dicen órate 20 Padres Nuestros y ya eso te va a ayudar, ¿verdad? O sea, no se trata, no es una oración para repetir, es un bosquejo donde si usted y yo queremos orar de la manera correcta, nuestra oración tiene que llevar cada una de las partes. Hemos visto que la oración entra con adoración, con acción de gracias, con alabanza. Después vienen las peticiones y después termina otra vez con adoración y con alabanza. Así tiene que ser nuestro tiempo de oración delante del Dios de los cielos. Y si nosotros lo hacemos de esa manera, entonces, o si reunimos, ¿verdad? El Señor en su sabiduría reunió todos los elementos de una oración correcta en esa parte, ¿verdad? En esos 60 y tantos versículos o palabras que habla más bien, ¿verdad? Palabras que habla esa oración. Ahí reunió todos los elementos, todas las bases, todo lo esencial de una oración. Y para que nosotros orásemos de una manera correcta, nos dio esa oración, ¿verdad? No para repetirla. Ahora mire, cuando el Señor les enseñó a orar, sí hizo eso. Les enseñó a orar, ¿verdad? La manera en la que podemos ir delante del Padre, delante de nuestro Dios. Pero estaba viendo que hay algunas cosas que el Señor dejó en el aire, ¿verdad? Que no las dejó claras y que son motivo de discusión. O sea, hay debate y hay ciertas, ¿cómo decir? Hay diferentes posturas en algunas situaciones con respecto a algunos puntos que dejó en el aire el Señor. Por ejemplo, Él no dejó cuánto tiempo es el que tengo que orar, o sea, qué cantidad es la correcta, ¿verdad? O sea, cuánto tiempo es lo correcto para orar. No dejó cuánto o en qué lugar debo de orar, la posición, ¿verdad? Y yo creo que, mire, Él no dejó esas o no aclaró quizás esas dudas en nuestras vidas, porque lo vemos a través de toda la Escritura. O sea, viendo la vida de oración del Señor encontramos la actitud, el tiempo, el lugar, o sea, la forma de alguna manera en la que el Señor oraba. Yo creo que esa es una manera en la que podemos aclarar esos puntos que quizás no dejó claros, ¿verdad? A la hora de poder orar. Y veía que en el libro de Deuteronomio capítulo 29, en el versículo 29 dice que las cosas secretas, dice, pertenecen a nuestro Dios. Dice, mas las reveladas, dice que son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos, dice, todas las palabras de esta ley. Ahora, hay cosas secretas, hay cosas reveladas que hay en la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos encontrar respuesta a puntos, ¿verdad? Que el Señor no les aclaró a los discípulos cuando les enseñó a orar. Lo vemos en las Escrituras. En este pasaje dice que hay cosas secretas que solamente le pertenecen a Dios. Yo creo que cada quien defiende su postura, ¿verdad? Algunos hablan sobre un tipo de oración, hablan sobre la manera de orar, sobre el tiempo de orar. Algunos hablan, por ejemplo, que tienen que orar con velo y todo eso. O sea, quizás esas cosas son secretas y a lo mejor nunca nos vamos a poner de acuerdo aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros defendemos una posición para orar y otras denominaciones, otras iglesias defienden otra posición para orar.
Ahora, esas cosas secretas quizás solamente en el cielo, no vamos a saber y vamos a preguntar al Señor, Señor, ¿y si era necesario el velo? Si era necesario arrodillarnos, si era necesario levantar la voz, y si era necesario orar a cierta hora del día, ¿cuál era lo correcto? Quizás allá en el cielo, ¿verdad? Es donde nos vamos a poner de acuerdo. Pero aquí dice que hay cosas reveladas. Mire, hay cosas reveladas y hay cosas que tienen que ver con el conocimiento. Hay revelación y hay conocimiento. Cuando habla de las cosas reveladas, yo veía que la palabra revelar significa desnudar, descubrir y significa manifestar. Ahora, dice en este versículo, dice que cuando algo se revela, lo revelado nos mueve a actuar. Cuando alguien tiene solamente conocimiento de algo, ese conocimiento no lo lleva a la práctica, pero la revelación sí. Por eso dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Dice para que guardemos toda palabra, para que guardemos cada palabra, o sea, toda la palabra de esta ley y de alguna manera la llevemos a la práctica. Cuando hay revelación, o alguna vez oía que el conocimiento es aquí en la mente y que la revelación es en el corazón. Ahora, dicen que alguna vez alguien decía que, hablando de distancia, y decía, ¿cuál es la distancia más grande entre un objeto y otro objeto en el universo o en este planeta, verdad? Y algunos decían, bueno, la distancia más larga entre un objeto y otro objeto, algunos decían entre una estrella y otra estrella, algunos decían entre el Sol y el planeta Tierra, entre planeta y planeta. O sea, decían que esas son las distancias más largas. Pero yo recuerdo que alguien decía que la distancia más larga que hay en esta vida es la distancia que hay, lo que tenemos en la mente la distancia de lo que tenemos en la mente y de lo que puede llegar al corazón. Dice que esa es la distancia más grande. Yo pensaba que la distancia más grande era el Cruz Azul y uno de un campeonato, ¿verdad? Ahí de liga. Pero no, dicen que la distancia más larga es de la mente al corazón. O sea, lo que tenemos en la mente no nos lleva a la práctica, pero lo que tenemos aquí en el corazón, eso nos lleva a la práctica. Y muchas veces hay cosas que solamente se quedan en la mente, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, tiene conocimiento de la palabra, tiene conocimiento de versículos, de doctrinas, pero ese conocimiento no lo lleva a la práctica. Hay mucha gente que aunque tiene ese conocimiento vive mal, vive practicando cosas, haciendo cosas malas. O sea, sabe que la Biblia habla sobre el orar, pero no ora. Sabe que la Biblia dice que el diezmar es bueno, pero no diezma. Sabe que la Biblia dice que el perdonar nos ayuda, nos liberta, pero no lo hace. O sea, sí lo sabe porque lo tiene aquí en la mente, pero como no baja al corazón, no lo lleva a la práctica. Ahora, algo revelado, dice aquí, que nos mueve a llevarlo a la práctica. Entonces yo creo que hay cosas que el Señor no dejó bien específicas con respecto al tipo de oración o a la manera de orar. Entendemos que se nos van a revelar, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Ahora mire, aquí habla de dos cosas importantes. Habla de la oración y la otra habla de la palabra, ¿verdad? De la revelación. Ahora, esos son dos pilares muy importantes en nuestra vida: la palabra, el estudio de la palabra y la oración. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 4, este versículo dice: y nosotros persistiremos, dice, en la oración y el ministerio de la palabra. Se había dado ahí alguna situación en el capítulo 6, donde dice que los griegos empezaban a murmurar porque dice que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Y los apóstoles dicen, no es justo que nosotros descuidemos, ¿verdad?, la palabra, que descuidemos la oración, dice, por servir a las mesas. Y bueno, el punto es que escogen a 7 hombres de buen testimonio, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Y dice que en el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos, dice, en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, mire, hemos visto que para que esto sea efectivo, tiene que ser algo constante, ¿verdad? Un hábito en nuestras vidas. Dice, este pasaje dice que ellos iban a persistir. ¿En qué? En la oración y en el estudio de la palabra, que son los pilares y fundamentos de alguna manera en la vida del creyente. Ahora, mire, la palabra persistir significa ser constante, diligente, persistir arduamente,
dice a todos los ejercicios, pues de alguna manera que se le recomienda. Ahora, para que esto sea efectivo, nuestra oración tiene que ser persistente y el estudio de la palabra, mire, en nuestra vida dice que tiene que también ser persistente. Algunos ejemplos, por ejemplo, veía en el Salmo 1, en el versículo 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice, y en su ley, fíjese, dice, en su ley, en la palabra, medita de día y de noche. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y vemos que dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Ahora, vemos aquí que el estudio de la palabra debe ser algo persistente en nuestras vidas. En David y en el libro de Josué dice que tenemos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. O sea, es importante, es fundamental el estudio de la palabra en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué? Dicen que el estudiar la palabra es Dios hablándonos a nosotros, ¿verdad? O sea, queremos que Dios hable a nuestras vidas. Lo puede hacer cuando oramos, pero una de las maneras más comunes y más poderosas para que Él hable a nuestra vida es cuando nosotros estudiamos la palabra. Persistir, ¿verdad? O sea, entre más persistamos en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios, entendemos que Dios nos va a hablar. Ahora, el segundo punto, el segundo pilar es la oración, ¿verdad? Nosotros hablándole al Señor. En la palabra Él nos habla, ¿verdad? Y en la oración dice que nosotros hablamos, es cuando vamos, ¿verdad? Delante del Dios de los cielos. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. No hay que detenernos, ¿verdad? O sea, constantemente. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Efesios 5:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, mire, en estos versículos vemos lo importante de la persistencia, de la constancia. O sea, los apóstoles decían que ellos tenían que persistir en el estudio de la palabra y en la oración. Encontramos aquí en la palabra que es verdad, que la palabra nos insta ¿a qué? A perseverar en el estudio de la palabra y a perseverar en la oración. Ahora mire, hablando de los puntos que el Señor Jesús dejó en el aire y que causan discusión y que causan ahí algunos problemas entre nosotros y entre las denominaciones, quisiera hablarles de unos, ¿verdad? Hablarles de uno lo más pronto que pueda para entrar en el punto principal. Pero se trata de aprender. El Señor, ellos le dijeron: enséñanos a orar. Y yo creo que todos tenemos que crecer, ¿verdad? En nuestro tiempo o en nuestra vida de oración. Ahora mire, ¿cuánto tiempo hay que orar? O sea, ¿cuánto tiempo es suficiente para orar? O sea, ¿orar 5 minutos será malo? ¿Orar 1 hora es mejor? ¿Orar toda una noche, todo un día? O sea, ¿qué tanto de tiempo es agradable orar, verdad? Delante de la presencia del Señor. Oía que le hacían esta pregunta a un gran hombre de oración, que es George Mueller. Dice que le preguntaron que cuánto tiempo oraba, cuánto tiempo era el que él pasaba orando. Y fíjese la respuesta de él. Él dijo: vivo en el espíritu de la oración. Oro conforme camino, oro cuando me acuesto, cuando me levanto. Y dice, las respuestas siempre están viniendo a mis oraciones. O sea, le preguntaron, ¿cuánto tiempo ora? O sea, quizás queriendo saber por el éxito que había en la vida de George Mueller, preguntándole, ¿cuánto tiempo ora, Señor? O sea, quizás querían oír 3 horas, 4 horas, 5 horas es lo correcto. Orar 8 horas es lo correcto. O sea, no dejó el Señor, ¿verdad? Pero a mí me sorprende esta respuesta, porque él dice, vivo en el espíritu de la oración. Ahora, oía de otro hombre, de D.L. Moody. Dice que le preguntaron a un hombre que lo acompañaba constantemente y le decían cuánto tiempo oraba. Y él decía que este hombre le dijo, mire, D.L. Moody no hacía muchas oraciones o no hacía oraciones largas. Sus oraciones eran cortas, dice, pero no pasaba mucho tiempo sin orar. O sea,
¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es el tiempo correcto? ¿Verdad? Veíamos ahí en la carta de los Efesios 5:18, dice orando en todo tiempo. Ahora, ¿qué es orar en todo tiempo? Yo creo que eso es lo correcto, ¿verdad? Si nos dijeran, ¿cuánto tiempo es lo que tengo que orar? Bueno, siempre tenemos que estar orando. Ahora, cuando hablamos de orar en todo tiempo, no se refiere a que todo el tiempo estemos así, ¿verdad? O sea, orando. Estamos comiendo y orando, estamos trabajando y orando. No, yo creo que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que elaborar, pero siempre estar conectados con el Dios de los cielos. O sea, no podemos estar físicamente de rodillas todo el tiempo. Porque aquí dice orando en todo tiempo. Usted y yo no podemos estar ahí trabajando y postrados orando, no se puede. Pero tenemos que tener una actitud de alguna manera de oración, ¿verdad? Físicamente de pie, físicamente trabajando, pero en nuestro espíritu de rodillas orando, conectado con el Dios de los cielos. Eso, o sea, ¿cuánto tiempo es el correcto? Nuestra vida tiene que ser una vida de oración. No es de que yo tenga que orar 1 hora o 2 horas, no, todo el tiempo yo tengo que estar en oración, en constante oración, en una actitud de oración. Yo veía este pasaje en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, cuando en el capítulo 1 dice que, ya habíamos visto esto, que cuando llega Ananí, el hermano de este Nehemías, perdón, dice que le pregunta por la gente que había quedado de la cautividad. Y Ananías le dice, los que han quedado de la cautividad, dice, están en gran mal y afrenta, los muros de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. Y Nehemías dice, cuando oí esto me senté, lloré, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Y bueno, estuvo orando. Y en el capítulo 2 dice que cuando él entra, ¿verdad?, a la presencia de Dios, dice que el rey se da cuenta que el rostro de Nehemías estaba triste y le dice, ¿qué tienes? ¿No estás enfermo? Esto es quebranto de corazón. Y dice que Nehemías le dice, ¿cómo no voy a estar triste, oh rey? Dice, si la ciudad, dice, casa o donde está el sepulcro de mis padres, o sea, dice, está destruida. Fíjese, y el rey le dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? O sea, qué increíble, ¿verdad? Que imagínense que el Dios de los cielos pudiese decirnos así, ¿qué cosa pides? Pero lo que me sorprende es que dice que cuando el rey le dice a Nehemías, ¿qué cosa pides? Mire, inmediatamente dice que Nehemías oró. Dice, entonces oré al Dios de los cielos. Cuando hablamos de una vida de oración, hablamos de una actitud de oración, ¿verdad? O sea, Dios siempre está disponible para nosotros. O sea, en el cielo no hay un horario de servicio. Podemos orar a cualquier hora delante del Dios de los cielos. Pero aquí el punto es si estamos conectados con Él. O sea, le viene una dificultad, le viene una necesidad. La única forma de poder orar de esta manera como lo hizo Nehemías es estar conectado con el Dios de los cielos. Mire, le voy a decir de estos versículos, apúntelos nada más. Primer libro de Reyes 17:1 y primer libro de Reyes 18, versículo 15. En estos pasajes habla de Elías. Ahora, segundo de Reyes 3:14 y segundo libro de Reyes 5:16 habla de Eliseo. Ahora mire, estos hombres, cuando les llegaba una situación o cuando tenían que decidir algo o cuando tenían que enfrentar alguna situación, ellos decían, vive Jehová, Dios de Israel, dice, en cuya presencia estoy. O sea, yo veía, por ejemplo, este pasaje de la vida de Nehemías, cómo él de una manera tan rápida se pudo conectar con Dios, ¿verdad? O sea, cómo en medio de una decisión tan difícil, dice que él oró. O sea, él no tomó la decisión como él quiso, ¿verdad? A ver, déjame pensar, rey, a ver qué es lo mejor. No, dice, yo oré al Dios de los cielos. O sea, habla de una conexión tan rápida. Nosotros decimos cuando vamos a orar, Señor, vengo delante de tu presencia, y empezamos a hacer todo lo que hacemos, ¿verdad? Para entrar a la bendita presencia de nuestro Dios. Pero fíjese, Eliseo y Elías decían, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea, esa gente estaba conectada, vivía en el espíritu de la oración. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que orar? O sea, tenemos que tener una vida de oración.
No soy mejor si oro 3 horas o 4 horas, no. Todo el tiempo usted y yo podemos estar conectados con el Dios de los cielos. Cuando viene una necesidad, cuando viene un problema, no llegar y decirle vengo a tu presencia, no, ya estoy en tu presencia. Y podemos orar y podemos pedir porque ya estamos ahí, porque todo el tiempo estamos conectados con el Dios de los cielos. Veía el caso de Jonás en el capítulo 2. Dice que cuando el pez lo traga, ¿Qué hacemos cuando caemos en algo, verdad? O sea, cuando caemos en un hoyo, cuando estamos en una necesidad, o sea, ¿qué hacemos? No nos ponemos a alabar a Dios. Inmediatamente pedimos rescate o pedimos que nos ayude. Pero mire, dice que Jonás estaba en el vientre del pez y él, en esa situación tan complicada, él no le dijo, Señor, sálvame, no. Él empezó a hablar de su grandeza, de lo que él había hecho, de la manera en la que Jonás se había comportado, toda la forma, ¿verdad?, en la que Jonás había, y ya después le dice, Señor, sálvame, rescátame, o sea, me salvaste, me rescataste, y es hasta lo último que Jonás le dice, rescátame. Lo adora, o sea, ¿qué hacemos, verdad, cuando tenemos una necesidad? Tenemos que estar en el espíritu, en una actitud constante de oración, vivir en el espíritu de la oración. Si no estamos conectados con Dios, mire, entonces cuando venga una necesidad, cuando venga una dificultad en nuestras vidas, quizás no podríamos hablar o orar, ¿verdad?, como estos hombres lo hicieron. Ahora mire, quiero mostrarle unos versículos. Fíjese, Salmo 55. Vea lo que dice Salmo 55. Versículo 16 y 17 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Fíjese, dice, y él oirá mi voz. Ahora, otra pregunta sería, ¿qué hora es la correcta para orar, verdad? O sea, ¿cuánto tiempo orar? Ya vimos que todo el tiempo tenemos que estar en la actitud de oración. No hay un tiempo, toda nuestra vida tenemos que estar en la presencia de Dios conectados para que cuando venga una necesidad podamos decir como estos hombres, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Ahora, ¿qué hora es la correcta, verdad? Porque hay también algo, el Señor Jesús no dijo cuál era la hora correcta para orar. Aquí dice que el salmista dice aquí que David escribió este salmo. David dice que él tarde, mañana y a mediodía oraba. O sea, realmente yo creo que a cualquier hora usted y yo podemos orar. Tarde, mañana, esto aumenta nuestra relación con Dios, ¿verdad? O sea, fomenta una comunión con nuestro Dios, el poder orar, ¿verdad? Crece nuestra relación con el Señor cuando oramos de mañana, cuando oramos en la tarde y cuando oramos en la noche. Pero ahora, ¿cuál es la hora? Porque el Señor Jesús no dijo cuál hora era la correcta. Pero mire, algo que hemos visto es que la oración en la mañana, en la madrugada, sí marca una diferencia. O sea, podemos orar a cualquier hora, ¿verdad? Usted puede orar en la mañana cuando se levanta, puede orar a mediodía, puede orar en la noche, y Dios oye nuestras oraciones, y Él no va a decir, no, es que tú oraste muy tarde, ya no te escucho. No, o sea, Él va a oír nuestras oraciones. Pero mire, yo quiero que entendamos que aunque el Señor no dejó una hora específica, y aunque hay quienes defienden, ¿verdad?, la posición de que no importa la hora, de que usted puede orar a cualquier hora y de que es lo mismo en la madrugada, en la tarde y en la noche, yo creo que no. Yo creo que sí hay una diferencia. Mire, quiero que vea ahí en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14. Mateo 14. Vemos la situación cuando el Señor los envía en la barca a los apóstoles. El Señor se va a orar. Y en Mateo 14, en el versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, el Señor vino a ellos andando sobre el mar,
Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida el Señor les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, dice, sí eres tú. No hace una pregunta, hace una afirmación. Le dice: sí eres tú, o sea, eres tú. Se encontraron con el Señor en la cuarta vigilia de la noche, que es entre 3 y 6 de la mañana. O sea, en medio de la prueba y en medio de la dificultad, el Señor les sale al encuentro, ¿verdad? O sea, cuando más difícil quizás estaba la situación, llega el Señor después de las 3 de la mañana y Pedro dice: Señor, sí eres tú. Entonces, como eres tú, manda que yo vaya. Y dice que el apóstol Pedro camina sobre el agua. Cuando de repente los vientos arrecian, el apóstol Pedro mira los vientos, desvía los ojos del Señor y dice que comienza a hundir. ¿Y qué hace el apóstol Pedro? Le dice: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Ahora, en el versículo 31 le dice: al momento el Señor extendió la mano de él. Fíjese, dice al momento, o sea, inmediatamente el Señor extendió la mano, dice, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, dice, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora mire, fíjese, en medio de la necesidad, en medio de las 3 de la mañana, el apóstol Pedro pudo caminar sobre el agua. O sea, sí podemos orar a cualquier hora, pero yo creo que sí hay una diferencia. Ahora que hemos estado orando a las 3 de la mañana, en verdad que sí es diferente el poder orar a esas horas de la mañana. Yo les soy sincero, yo jamás había orado esa hora. A las 5 de la mañana que oramos con los varones, quizás era de la hora de las más tempranos que orábamos. Y en algunas ocasiones cuando nos agarraba la noche, bueno, pues oraba a la 1, 2 de la mañana, ¿verdad? Pero así hacernos un hábito de orar a las 3 de la mañana, estamos comenzando. Y yo veo aquí que entre las 3 y las 6 de la mañana, fíjese, el apóstol Pedro caminó sobre el agua. El apóstol Pedro clamó y el Señor Jesús, dice, al momento, inmediatamente le rescató. Entonces sí podemos orar a cualquier hora, pero sí hay una diferencia. Hay diferencia en las horas. En el Proverbios 8:17 dice que podemos hallarlo. Dice: yo amo a los que me aman y me halla. ¿Quién? ¿Me halla quién? Dice: el que temprano me busca. ¿Dónde podemos hallar al Señor? En la madrugada. Podemos orar a las 10 y quizás lo hallemos, pero ¿dónde es seguro que lo vamos a hallar? ¿Dónde es seguro que lo vamos a hallar? Porque lo dice su bendita palabra: cuando lo buscamos temprano. ¿Cuándo lo buscamos temprano? Job 5, 8 del 8 al 7, dice Job 5, 7 y 8. Dice que si lo buscamos a Él de mañana, Él se va a despertar por nosotros. Y dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, dice, luego Él se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado vendrá a ser muy grande. O sea, en la mañana, dice, si tú de mañana buscares a Dios, ¿verdad? Si fueres limpio y recto. O sea, hay cosas que tenemos que tener de alguna manera al buscarlo en la mañana. En el Salmo 5, fíjese, quiero que veamos ahí el Salmo 5. Salmo 5, en el versículo 3. Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora fíjese, en el Salmo 63. Salmo 63. Versículo 1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, dice, donde no hay aguas. O sea, una de las mejores horas para buscar a Dios, mire, es en la madrugada de mañana. O sea, podemos orar a cualquier hora. Quizás a algunos se les acomoda por su vida, por su ritmo de vida. Puede orar, ¿verdad? A las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8:10 de la noche. Pero yo puedo ver que
que en la necesidad, el apóstol Pedro, fíjese, o sea, vio o experimentó el caminar sobre las aguas, experimentó la salvación del Señor al instante. Hay algunos puntos con respecto a orar en la mañana, ¿verdad? Porque en la madrugada no hay distracciones, no hay labores, ¿verdad? O sea, dice que le damos el mejor tiempo a Dios, porque de las 3 de la mañana en adelante el sueño es muy pesado, y le demostramos al Señor que le amamos, ¿verdad? Y orar en la madrugada es que le demostramos al Señor que estamos en verdad comprometidos con la oración, que nos interesa, ¿verdad? El encontrarnos con Él, que nos interesa de alguna manera estar con Él. Entonces, si queremos ver cosas grandes, queremos caminar sobre el agua, queremos que el Señor nos responda, entonces entre 3 y 6 de la mañana paguemos el precio. O sea, el Señor era un hombre tan comprometido con la oración, y yo creo que si nosotros oramos esa hora es porque estamos comprometidos igualmente con Dios, y estamos comprometidos con la oración. Ahora, otro punto, ¿dónde debemos orar? ¿Verdad? Juan 4:21, el Señor Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene, dice, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, también el lugar quizás no importa, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras y sin contienda. O sea, la instrucción es orar en todo lugar, ¿verdad? O sea, quizás no haya un lugar específico para poder orar. Por ejemplo, Pedro oró en la azotea, el Señor Jesús oró en la cruz, Jonás oró dentro del pez, Pablo oró en la cárcel. En el libro de los Hechos dice que la iglesia oraba en el templo y en las casas. O sea, todas esas oraciones fueron eficaces, ¿verdad? No solamente hay un lugar, ¿verdad? O sea, no solamente es que oramos en el templo, ¿verdad? Hay quien dice: es que voy al culto de oración. ¿Y cuándo ora? Pues los martes en la iglesia. No, o sea, no solamente la iglesia es el lugar donde podemos orar, ¿verdad? Podemos orar en la cama, en la azotea, en el ropero, en el baño, donde quiera que estemos, de alguna manera podemos orar, y nuestras oraciones van a poder ser eficaces. Ahora, la posición al orar, ¿verdad? ¿Cuál es la posición al orar? Aquí quizás pudiésemos entrar más en conflicto, ¿verdad? Porque ¿cuál es la manera correcta o la actitud correcta cuando yo voy delante de Dios? Ahora, si yo voy a orar por perdón delante de Dios, no puedo entrar de pie, ¿verdad? No, o sea, si yo voy a pedirle perdón a Dios, quiero orar por perdón, yo voy a ir delante de Él, me voy a postrar y voy a orar. No voy a entrar, ¿verdad?, con altivez. Ahora, si voy a exaltarle, puedo arrodillarme, levantar las manos, o puedo saltar de gozo, ¿verdad? Si voy a agradecerle de alguna manera al Dios de los cielos. Entonces, quizás la posición dependa de las circunstancias. Si usted va en la combi, pues no se puede postrar, ¿verdad? Lo van a pisar en la combi. Pero si usted va a orar en su cuarto, usted puede postrarse, puede arrodillarse, puede llorar y puede hacer tantas cosas ahí en la intimidad con el Dios de los cielos. Entonces, aclarando estos puntos, ¿verdad?, con respecto a la oración. Ahora, quiero que vayamos rápido al primer punto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, dice así, ¿verdad? Mateo 6, ¿ayudas? Mateo 6, fíjese, en el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, dice, sea tu nombre. Ahora mire, dicen que usted y yo no podemos hacer esta oración si Él no es nuestro Padre. Porque la oración dice Padre nuestro. No dice Padre mío, sí dice Padre nuestro, pero de alguna manera es mío, ¿verdad? Es nuestro.
Y dicen que esta palabra de nuestro echa abajo esa doctrina de la paternidad universal, de que todos somos hijos de Dios. No es cierto. No todos somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, dice que el que ama a su hermano es nacido de Dios. El que comete pecado es del diablo. El que es nacido de Dios dice que no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Entonces, cuando alguien vive mal en pecado, esa persona es hija del diablo. Pero cuando alguien vive rectamente, cuando alguien vive obedeciendo la palabra de Dios, entonces es porque esa persona de alguna manera podemos decir que es hijo de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo está hablando con los filósofos, les dice que de una misma sangre hizo toda carne. Y dicen que hay dos tipos de paternidad. Una es la paternidad que se manifestaba en el Antiguo Testamento, era una paternidad nacional. Y la paternidad que manifiesta, la que trajo el Señor Jesús cuando vino a la tierra. Un día Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús le dijo: Felipe, dice, tanto tiempo que estoy contigo, dice, y no me has conocido. O sea, no sabes que yo y el Padre somos uno. El que me ve a mí, dice, ha visto al Padre. Entonces vemos que la correcta paternidad de Dios fue el Señor Jesús el que vino a manifestarla a la tierra. La paternidad que tenía los judíos en el Antiguo Testamento era una paternidad nacional. Veían a Dios como el padre de ellos, el padre de la nación, no una relación de padre a hijo. O sea, los judíos tenían una gran revelación con respecto a la grandeza y con respecto a la majestad del Dios de los cielos. Y dicen que esto en parte como que les dificultaba un poquito entrar así a la presencia de Dios, porque tenían un respeto tan grande que cualquier cosa que hicieran delante de Él era como digna de castigo y era una blasfemia. Oía que los judíos, cuando escribían escritos y escribían la palabra Dios, las 4 letras, el tetragramatón, dice que ellos decían que la pluma quedaba inservible, ya no servía. O sea, escribir el nombre de Dios ya quedaba tan santificada, tan consagrada, que ya era imposible usarla para otras cosas y era desechada la pluma. Y así era su relación de ellos. O sea, le tenían un gran respeto, tenían un gran entendimiento de la grandeza y de la majestad de Dios, pero a la vez eso les impedía el poder acercarse a Él de una manera correcta. Ahora, cuando en el Evangelio de Mateo 27, cuando dice que el Señor muere en la cruz y el velo del templo se rasga, nosotros podemos entrar a una nueva relación con Dios, una relación más cercana de padre a hijo. En el Antiguo Testamento éramos como eran esclavos, y en el Nuevo Testamento somos hijos. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el tiempo correcto, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, condenó al pecado. Y dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestras vidas, dice que el cual clama: Abba, Padre, papito. Y ahora nuestra relación con el Señor ya no es nacional, sino que nuestra relación con Él es una relación personal, ¿verdad? De padre a hijo. Eso tiene que quedar muy claro en nuestras vidas. Que ya no somos esclavos, ahora somos hijos del Dios de los cielos y podemos entrar en su presencia. Ahora dicen que a veces hay un problema, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había tanto respeto a Dios que no se podían acercar como un padre a un hijo. Y dicen que en el Nuevo Testamento la posibilidad de una cercanía tan estrecha con el Dios de los cielos, dicen que puede o que ha provocado que quizás
seamos hasta irreverentes delante del Dios de los cielos. Por eso la palabra dice Padre nuestro, ¿verdad? O sea, ya no Padre de la nación, sino Padre de nuestro, de como la relación de un hijo con un padre tan cercana. Pero dice que estás en los cielos. O sea, aunque ya entendemos más el amor y la cercanía a nuestro Dios, Él sigue siendo un Dios grandioso, un Dios digno de gloria, de respeto, de honra. No podemos llegar, ¿verdad? Aunque la Biblia dice en la carta a los Hebreos que nos acerquemos con confianza, pero no confianzudos. Somos hijos, pero de un Padre, pero que está en el cielo. Asombroso, glorioso, increíble. Pero eso no nos tiene que quitar, mire, el deseo de acercarnos a Él con todo nuestro corazón. No podemos decir Padre nuestro si no se nos ha revelado. O sea, cuando viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas, Él nos adopta. Alguien que no es hijo de Dios no puede hacer esta oración. Alguien que no ha nacido de nuevo. Nosotros nacimos de nuevo. Éramos, por naturaleza, la Biblia dice que éramos hijos de ira. Pero cuando viene la adopción de hijos, morimos a nuestra familia terrenal y nacemos a la familia de Dios. Y es por su Espíritu que ahora nosotros podemos ser hijos de Dios. O sea, es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos capacita, que cambió nuestra naturaleza para ahora poder ser hijos del Dios de los cielos. Podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él está con nosotros, nos va a ayudar, nos va a recibir. En el Evangelio de Mateo 7, del versículo 9 al 12 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Dice, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice, dará buenas cosas a los que le pidan? Fíjese, dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Yo meditaba esto y decía, si un día alguna de mis hijas o mi hijo necesitaría algo, yo tuviese un asunto muy importante que hacer, ¿qué haría? Yo inmediatamente dejaría ese asunto e iría con mis hijos para ayudarles. Aunque a veces los hijos no corresponden, ¿verdad?, de la misma manera, pero nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestros hijos, dar nuestra vida, dar un riñón por ellos, lo que sea. Oía una historia donde un padre estaba enfermo de sus riñones y necesitaba un trasplante de riñones, y dice que el hijo le pidieron al hijo mayor que le donara un riñón, y dice que el hombre no quería, pero al final lo convencieron y tenía que estar en el hospital 1 o 2 días para estabilizarlo y hacerle extirparle el riñón y hacerle ponérselo a su papá. Pero dice que un día en la noche, un día antes de que viniera ya la operación para hacer el trasplante, dice que el hijo se huyó del hospital. O sea, la noche anterior a la operación, dice que ese joven huyó del hospital y no se atrevió a hacer algo por su papá. Algunas veces oímos más casos de hijos que no se sacrifican por sus padres. Oímos más casos de padres que se sacrifican por sus hijos. Y el Señor dice esto. ¿Por qué digo esto? Porque mira, el Señor dice que si nosotros siendo malos, o sea, somos capaces de hacer esto por nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre, nuestro Dios que es bueno, podrá darnos a nosotros, ¿verdad? O sea, cuando nosotros confiamos en Él,
y somos sus hijos, entonces entramos delante de su presencia con la actitud correcta, en la posición correcta de hijos, con confianza. Cuando no podemos ver a Dios de una manera correcta, es porque quizás nuestra relación con nuestro Padre no fue la correcta. No podemos entrar con Él porque a veces los hijos nunca recibieron un abrazo de su papá, una palabra de ánimo, de bendición. Y les cuesta mucho trabajo ver al Padre de los Espíritus como un papá. Necesitamos ver a nuestro Dios como un Padre. Póngase de pie ahí donde está. Necesitamos que Él nos abrace. Necesitamos abrazar a nuestro Padre. Un abrazo muchas veces cambia todas las cosas. Podemos entrar en su presencia con confianza porque es nuestro Padre. Porque ya no es una relación nacional, sino personal, íntima. Decir Padre Nuestro habla de una relación íntima, de una relación personal, cercana, como la de un papá. Por eso el velo fue rasgado, para que pudiésemos entrar de una manera correcta, sin obstáculos, a la presencia de nuestro Dios. Padres, abracen a sus hijos. Abrácenlos, díganle: te amo. Yo te voy a ayudar siempre. Quizás nunca lo han hecho, quizás nuestros hijos nunca han recibido un abrazo, unas palabras de bendición, y eso causa ilegitimidad en el corazón. No nos sentimos dignos de poder entrar a la presencia de nuestro Dios. Vamos, abrace a su hijo, abrácelo. Dele un beso, dígale: te amo hijo, te amo hija. Estoy orgulloso de tenerte como hijo, como hija. Vamos, abrácele como de parte del Padre de los Espíritus. Dele un abrazo, un beso fuerte. Porque ahora somos hijos, ya no somos esclavos. Somos hijos y podemos entrar a la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Señor, te adoramos y te alabamos. Queremos sentirnos hijos y acercarnos a ti, Señor, con libertad, con confianza. Oh sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos a participar de la cena. Veía este pasaje, este versículo aquí en la primera carta a los Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, dice, y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, dice, y bebe para sí. Tenemos que participar de la cena de la manera correcta.
Veía que indignamente participar del pan, indignamente es cuando tenemos problemas con alguien y no los hemos arreglado, rencillas, cuando hay pecados no confesados. Veía que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice, cuando se convirtieron los 3,000, dice que fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, dice, y en las oraciones. Tenemos que presentarnos delante de Él. Nadie es digno, pero yo creo que tenemos que, dice que tenemos que examinarnos, ¿verdad? A nosotros mismos. Que no haya pleitos, que no haya divisiones, que no haya pecados que estemos practicando y que no los hemos confesado, que hayamos sido bautizados por inmersión para que podamos participar de la manera correcta. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor. Te damos gracias por ese sacrificio en la cruz, porque te diste por nosotros, amado. Queremos presentarnos dignamente delante de ti, Señor. Darle la solemnidad a este acto tan glorioso y participamos de este pan, Señor, que representa tu cuerpo. Y nos hacemos uno contigo, Señor. Lo hacemos dándote gracias, dándote gloria, reconociéndote como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por la salvación y la vida que nos das. Te amamos y te damos la gloria en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a participar del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, participamos de esta copa que representa tu sangre preciosa, la cual fue vertida en la cruz, Señor. Gracias porque sellaste un pacto con esta sangre preciosa, imborrable. Y ahora este pacto es inquebrantable, mi Señor. Nosotros somos parte de Él porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Hemos aceptado tu sacrificio, tu perdón, mi Señor. Entramos en pacto contigo, Señor, en una relación más estrecha de padre a hijo. Tú como Padre, nosotros como hijos, Señor, por la sangre preciosa. Ahora nos une una sangre, la sangre de Jesús que corre por nuestras venas. Ahora somos hijos de sangre de un solo Padre, por la sangre bendita de nuestro Señor. Esta sangre preciosa se haga visible, nos cubra. Señor, oramos por los enfermos, oramos por los necesitados, por los pastores, por tus siervos, mi Dios. Esta sangre preciosa se haga visible en sus vidas, en cada congregación, en cada hijo tuyo, en cada hija tuya, Padre. Y que nos marque y que el enemigo vea que te pertenecemos a ti, que fuimos adoptados y ahora somos hijos tuyos, no somos esclavos. Ahora te pertenecemos a ti, Señor, y que nuestro destino está en tus benditas y gloriosas manos. Gracias por tu sangre preciosa. Participamos de ella con acción de gracias, mi Señor. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Participe de la copa. Me viene este versículo que dice que
nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Me recordé una situación que leía en un libro que había sucedido en Rusia. Había un temblor y se cayó una escuela. Y la historia marca que había unos jovencitos que quedaron atrapados bajo los escombros. Y dice que llega el papá y empiezan a escarbar. Día y noche, ¿verdad? Un padre incansable empezaba a escarbar. Y después de un día y medio que escarbaron, dice que levantan una gran piedra y estaba ahí tres jóvencitos. Y uno de ellos se le queda viendo a sus amigos y les dice: ya ven, yo les dije que si mi papá estaba vivo, él no iba a parar hasta hallarme. Él conocía a su papá, tenía confianza, sabía que su papá no le iba a abandonar. Nosotros tenemos que crecer en esa relación. Es por el Espíritu Santo que podemos entrar en esa relación. El nuevo nacimiento, nacimos de nuevo y ahora nacimos en la familia de Dios. Tenemos un bendito Padre, un glorioso Padre, tenemos al mejor Padre del universo. Busquémosle de esa manera, como lo que es, como nuestro Padre. Y si como padres no hemos sido buenos y no hemos tenido una buena relación con nuestros hijos, mejoremos. Un abrazo, créame, iglesia, un abrazo puede romper un corazón duro de un hijo herido, de un hijo frustrado, de un hijo necesitado. Un abrazo, un beso puede hacer grandes cosas. Abracemos más a nuestros hijos, iglesia. Abracémoslos más. Aunque estén prohibidos los abrazos, abrácelos y dígale: te amo. Y nosotros también les amamos, iglesia, les amamos y les bendecimos. Que Dios les bendiga y les guarde y les proteja y les llene de su gracia y de su bendición todos los días de su vida. Amén. Les bendecimos.